tal, amigos? Yo soy Carolina García y el día de hoy, en ausencia de mi querida amiga y compañera Juncal Solano, me toca darles la bienvenida a su canal, El Charro Político. Y ahora sí, empecemos a desglosar la información porque está buenísima, mis queridos amigos. Pues resulta que la situación para México va mejorando. México se va a levantar del tremendo hoyo en el que los gobiernos de la época neoliberal se encargaron de meternos. Y esto se va a lograr, sí, gracias a los esfuerzos del presidente López Obrador, sí, gracias al apoyo y respaldo por parte del pueblo de México hacia las políticas, hacia los planes de acción y los programas que está implementando el gobierno federal, pero también gracias a que el ejército está dispuesto a sudar la gota gorda de acuerdo a las órdenes e instrucciones giradas por el presidente López Obrador, que recordemos es por ser presidente de la República, es el comandante supremo de las fuerzas mexicanas. Están dispuestos a obedecer sus órdenes y están dispuestos a sudar la gota gorda por limpiar nuestro México. Pero bien, amigos, ¿qué les parece si empezamos a ver las notas que hemos preparado para ustedes? Y es que el presidente López Obrador agradece al ejército mexicano la entrega plena para acabar con el cáncer de la corrupción y garantizar la paz en todo el país. Esta mañana, durante la ceremonia conmemorativa por el Día del Ejército Mexicano, el presidente de México, López Obrador, agradeció al ejército mexicano por estar con la Cuarta Transformación y afirmó que su gobierno ha recibido entrega plena para acabar con el cáncer de la corrupción y garantizar la paz en el país. Agradeció a las fuerzas por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y el golpismo, así como por su apoyo, su gran apoyo a las tareas de seguridad pública con respeto a los derechos humanos, expresó el mandatario federal. Y bien, es que recordemos que para el presidente López Obrador lo primero es que se respeten los derechos humanos de absolutamente todos los mexicanos. Es algo que él dice. Tenemos sí que limpiar las calles para que pues haya menos inseguridad, para que haya menos de estos problemas, pero no por esto nos vamos a convertir en lo que Felipe Calderón fue. No por esto no vamos a estar respetando los derechos humanos de todos los mexicanos, de todos. Se va a respetar los derechos humanos de todos. Y él hacía un señalamiento muy importante. Él dijo: le agradezco al ejército por no escuchar el canto de las sirenas, por no escuchar a los golpistas, por no escuchar a los porristas. Y es que efectivamente, durante lo que va de sexenio de la Cuarta Transformación, lo que va del sexenio del presidente López Obrador, ha ocurrido no en una sino en varias ocasiones que miembros de la disque oposición esta que tiene México hoy en día se han acercado al ejército para intentar que se levanten en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para muestra tenemos de ejemplo a Gilberto Lozano, quien al poco tiempo de que se otorgara el asilo político a Evo Morales aquí en México, se dejó ir completamente en contra. Incluso se grabó diciendo que llevaba una petición junto con todos sus amiguitos, una petición a una septeava zona militar, para que ellos se pusieran no del lado del presidente de la República, sino del lado de este grupo de ciudadanos, y que entonces le dieran duro y tupido y le dieran con todo a la Cuarta Transformación, que porque según ellos el presidente López Obrador ni da resultados y es un presidente autoritario, cosa que el pueblo de México difiere por completo, cosa con la que el pueblo de México no comulga y no está de acuerdo. Y en ese sentido, creo que absolutamente todos somos más inteligentes que los de la oposición, porque nosotros, el pueblo de México, nosotros los que estamos apoyando al presidente López Obrador, nosotros los que sí queremos que México salga adelante y que en México se hagan las cosas bien, comprendemos perfectamente bien que los cambios que tanto soñamos y que tanto anhelamos no se van a dar de la noche a la mañana. Se van a dar, sí, y el presidente sí lo va a lograr, el presidente López Obrador lo va a lograr, sí, pero no va a ser de la noche a la mañana, porque México estaba destrozado, México estaba acabado, México estaba humilladísimo por los anteriores gobiernos. Es lógico que se van a ir los cambios paulatinamente, que no se va a ir todo de sopetón, que poco a poco se va a ir logrando, pero lo importante, mis queridos amigos, es que sí se va a ir logrando. Pero sigamos con este mensaje por parte del presidente hacia las fuerzas mexicanas.
Además, reconoció a los médicos y enfermeras, a los militares de las representaciones artísticas y demás integrantes de las fuerzas por no olvidar su origen revolucionario y defender la Constitución y democrática. Dijo que el ejército es confiable y sirve a la patria, lo que es completamente cierto y lo que es, pues, como debe de ser, aunque se suene pues muy repetitivo, pero así tal cual tendría que ser y así tal cual es. El ejército tiene que servir a la patria. No es una corporación elitista, ha conservado su carácter popular. Los de mayor rango no son millonarios ni forman parte de la oligarquía como en otros países. Es decir, tenemos la dicha nosotros los mexicanos de tener un ejército que es del pueblo, que está conformado por el pueblo y que es para el pueblo. Así de bonito está ocurriendo la situación en nosotros, en nuestro país, con nuestro ejército. Y esta no es la primera vez que el ejército se quita el sombrero ante el presidente López Obrador. Esta no es la primera vez que el ejército dice: presidente, contigo siempre, contigo sí, porque tú estás demostrando que de verdad te preocupa el pueblo, porque tú estás demostrando que contigo sí vamos a dar los resultados que nuestra gente, que el pueblo de México tanto necesita. Y es que por allá, por el 9 de febrero, cuando se llevó a cabo una conmemoración a un acompañamiento que hicieron cadetes del ejército al entonces presidente Francisco I. Madero, ellos utilizaron esta conmemoración para rectificarle su incondicionalidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en aquel momento, es decir, este 9 de febrero del 2020, la primera dama, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se los aplaudió, se los festejó. Un gesto verdaderamente histórico, un gesto que nos habla de que de verdad la situación en México pueda empezar a cambiar muy pronto. Ejército reitera su respaldo al proyecto de transformación del presidente López Obrador. Las fuerzas hacen suyos los ideales de transformación y reiteran su incondicional lealtad a su proyecto de nación, afirmó el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se puede apreciar en su proyecto de gobierno, al que las fuerzas nos hemos sumado con determinación. Para nosotros el objetivo es claro: lograr la transformación de la vida pública de México, a través de desterrar la corrupción, aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y de seguridad, garantizar una democracia plena, actuar con honradez, honestidad, justicia y apego a la ley, atender a los más vulnerables sin dejar a nadie atrás. Y esto es lo que el ejército está haciendo y está aceptando, porque no por imposición del presidente López Obrador, porque claro que le deben obediencia plena al presidente López Obrador, sino porque ellos comulgan como tal con la cuarta transformación, porque el ejército está cansadísimo de los gobiernos abusivos, de los gobiernos que estaban viendo la cara al pueblo. El ejército está demostrando que tiene hambre, que tiene sed de hacer las cosas bien, y esto pues es algo completamente positivo para todos nosotros. Y bien, mis queridos amigos, es que recordemos así, algo que ya sabemos, pero es nada más como una recordadita, una embarradita de esto, que el presidente López Obrador, desde que era candidato, uno de sus principales compromisos de campaña era desterrar por completo la corrupción de México. Porque él lo señalaba, palabras más, palabras menos, como todos los males de México nacen en la corrupción. Si México no ha podido progresar, no se ha podido posicionar como una nación grande, fuerte ante el resto del mundo, es porque la corrupción no ha permitido que la economía de México, que el progreso de México se vaya dando de una forma equitativa o pareja. Y recientemente el presidente López Obrador, demostrándole al pueblo de México que sí han dado grandes resultados, en materia de combate a la corrupción, pero que él no se va a sentar y él no va a descansar hasta que esté completamente limpio todo el país. Recientemente, y contando por supuesto ya con el respaldo y la compañía del ejército mexicano, ha firmado un acuerdo, un compromiso para continuar con el combate día y noche sin parar, sin descanso, hacia la corrupción.
AMLO firma acuerdo de reforzar lucha contra la corrupción en México. El presidente López Obrador firmó un acuerdo de tipo judicial con el objetivo de reafirmar la lucha contra la corrupción, el acoso, la impunidad y el nepotismo en México. El apoyo del mandatario López Obrador fue una acción aplaudida por el Poder Judicial de la Federación, ya que se tendrá la posibilidad de castigar a todo aquel que incurra en alguna irregularidad. AMLO comentó en su conferencia de prensa que el dirigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó una propuesta para enviarla directamente al Congreso para su discusión y respectivo análisis. El presidente explicó que hay un problema entre los tres poderes de la nación y es tiempo de estar en la misma sintonía para que se fomente un verdadero desarrollo que a la vez beneficie a los habitantes. Por supuesto, haciendo referencia a nosotros los habitantes de México, a nosotros el pueblo de México. Pues bien, así concluimos el video del día de hoy. Les recuerdo mi nombre, yo soy Carolina García y mi canal lo pueden encontrar como Patria 24/7. Vamos a dejar en el primer comentario un link en fijo de uno de nuestros videos de nuestro canal para que se suscriban tanto a Patria 24/7 como por supuesto al Charro Político. A mi amiga Juncal Solano le va a dar muchísimo gusto ver cómo se suscriben a ambos canales, porque entre las dos tenemos la convicción de estar informando al pueblo de México de los temas más importantes y más relevantes para todos. Juntos tenemos la convicción de que juntos podemos sumarnos, hacer la fuerza y representar un verdadero cambio y un apoyo para esta transformación tan necesaria en el pueblo de México. Nos vemos hasta la próxima.